Buenos días, compañeros y profesor. Hoy mi grupo, el número 1, conformado por Victoria Vera, Rodrigo Rodríguez y mi persona, les vamos a hablar sobre la evolución de la historiografía de la arquitectura. En esta imagen podemos ver las diferentes etapas en las que se divide toda esta historia. Comenzamos con nuestra amiga Victoria Vera. Arquitectura prehistórica. Es el conjunto de construcciones erigidas miles de años de la era de Cristo y antes incluso de las pirámides egipcias. La arquitectura prehistórica da cuenta de las primeras estructuras rudimentarias creadas por el hombre para guarecerse de la intemperie, y gracias a ellas conocemos los primeros elementos utilizados para su construcción. Entre la arquitectura prehistórica tenemos la ciclópea y la megalítica. La ciclópea presenta en las islas mayores del archipiélago Balear, Mallorca y Menorca. Está integrada por construcciones cíclopes que la leyenda atribuye a los cíclopes debido al tamaño de los grandes bloques de piedras irregulares y sin desbastar que utiliza. Recibe también la denominación de cultura talayótica porque los talayos son uno de los tipos de presentes junto a las talúas y las navetas. Megalítica significa piedra y lito. Grande, mega. Son las primeras obras de la arquitectura, realizadas durante el Neolítico y la Edad de Cobre y Bronce. Son monumentos funerarios o lugares de culto. También tenemos la arquitectura en la antigüedad. La arquitectura en la antigüedad egipcio se caracteriza por crear un sistema constructivo adintelados en sus edificios monumentales, con el empleo de sillaler tallados en grandes bloques de sólidas columnas. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas, cuya grandiosidad depende de la clase social de personajes a enterrar. Las mayores de las atribuciones son a Seneferú, Keops y Kefren. La arquitectura en la antigüedad mesopotámica hace referencia a las arquitecturas comunes de las construcciones desarrolladas en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, desde el asentamiento de los primeros pobladores hacia el séptimo milenio antes de Cristo, hasta la caída del último estado mesopotámico. Esta arquitectura permanece a dos civilizaciones, los caldeos y los babilónicos, quienes vivían en la parte del sur mesopotámica en territorios arenosos y bajos. Por ello, debido a la escasez de piedra, estos pueblos se vieron obligados a utilizar los ladrillos de adobe y cocidos para sus construcciones, mostrándose las mismas débiles y perecederas en el tiempo, razón por el cual solo han llegado hasta hoy las ruinas de algunas de las construcciones más importantes, siendo poco lo que se conoce como su arquitectura. Mi compañero Héctor. La arquitectura clásica. La arquitectura y el urbanismo practicados por los griegos y los romanos se distinguía claramente de la de los egipcios y los babilónicos, en la medida en que la vida civil pasaba a tener más importancia. La ciudad se convertía en un elemento principal de la vida política y social de estos pueblos. Por ejemplo, los griegos se desarrollaron ciudades-estados, y en el Imperio Romano se surgió una única ciudad. El arquitecto griego Hipódamo de Miletos es considerado el primer urbanista de la historia. Mientras los pueblos anteriores desarrollaron solo la arquitectura militar, religiosa y la residencial, los griegos y los romanos fueron responsables del desarrollo de espacios públicos y de los quehaceres ciudadanos. En asuntos religiosos aún poseían un papel fundamental en la vida mundana, pero ahora fueron incorporados a los espacios públicos de la polis. Los rituales populares eran realizados en los espacios construidos para tal fin, en especial la Acrópolis. Cada lugar poseía una propia naturaleza, insertados en un mundo que convivía con el mito. Como lo mencioné anteriormente, en esta época se cuentan con dos tipos de arquitectura. La arquitectura clásica, en ella, la arquitectura griega clásica. En ella podemos encontrar el Acrópolis de Atenas, el Templo de Hera y la erección de la Acrópolis de Atenas. Igualmente, encontramos la arquitectura romana. En esta podemos ver el anfiteatro de Fabio,
el acueducto de Segovia, la mansión de Carré, y el puente romano de Córdoba. En la Edad Media, la arquitectura medieval es una expresión historiográfica que engloba la producción de la arquitectura del arte medieval. En la arquitectura medieval se desarrollaron principalmente tres estilos, que era el bizantino, el romántico y el gótico, como lo podemos ver en estas imágenes. Los principales hechos que influyeron en la construcción de la arquitectura medieval fueron el enriquecimiento de la vida de las ciudades y de la hegemonía de las órdenes de la Iglesia Católica. La tecnología del periodo se desarrolló principalmente en la construcción de enormes catedrales, como las que vemos en la pantalla. Anteriormente, lo conocido arquitecto bajo el control de los gremios. Durante prácticamente todo el periodo medieval, la figura del arquitecto no existía. La construcción de las catedrales fueron construidos en la época. El conocimiento constructivo es guardado por cada gremio, que reunían decenas de maestros y obreros, los cuales construían estas enormes construcciones. Mi compañero Rodrigo. Arquitectura de la Edad Moderna. Entendido como algo estílico y no cronológico, se caracterizó por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la ausencia consciente a la composición académica clásica, que fue sustituida por una estética con referencia a las distintas tendencias del denominado arte moderno, cubismo, expresionismo, neoplasticismo, futurismo, etc. Entre la arquitectura de esta época tenemos el barroco, el renacimiento y el rococó. Entre algunos edificios de esta arquitectura tenemos los apartamentos de hormigón armado, el Banco de Ahorro Postal Austriaco y la Escuela de Arte de Glasgow. Arquitectura de la Edad Contemporánea. Esta arquitectura, cuyas primeras manifestaciones aparecieron en varios centros durante la segunda mitad del siglo XIX, se consolidó a gran escala en Estados Unidos, como consecuencia de la Exposición Internacional de Arquitectura Moderna, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932, donde se acuñó el término internacional style. Entre algunas de las arquitecturas tenemos la arquitectura historicista, la arquitectura de hierro, la arquitectura ecléctica. Además tenemos la arquitectura orgánica, la arquitectura brutalista, la arquitectura high-tech y el desconstructivismo.